No sé si alguna vez hayas comprado un producto que parecía verdadero, pero en realidad era falso, una réplica. Hace poco estaba buscando en internet y encontré una pluma edición especial de Julio Verne. Julio Verne es uno de mis escritores favoritos. Una pluma muy bonita, color rojo, a un precio espectacular. Y dije, wow, esto es demasiado bueno para ser cierto. Ahí debí de haber hecho la pausa, no era demasiado bueno para ser cierto. Pero me ganó el que la vi, que dije, parece verdad, y la compré, la recibí. Y les voy a ser sincero, incluso cuando la abrí, dije, no, este sí es el producto original, se ve muy bien. De repente, al paso de los días, vi algo que me llamó la atención y dije, de esto no estoy tan seguro, déjame me pongo a investigar. Y me puse a investigar en internet y resultó que probablemente es una réplica. Por eso la había encontrado a ese precio increíble, ¿verdad? Porque no era el producto original. Y yo creo que todos nosotros nos ha pasado algo similar, ¿verdad? Que hemos comprado algo pensando que era original y en realidad no lo era. Y a veces se puede ver casi igual. En el caso de esta pluma se veía casi igual, se sentía prácticamente idéntico, pero había ciertas cosas. Y como ustedes saben, típicamente cuando un producto no es lo que dice ser, sino que te está haciendo de una manera engañosa, ¿verdad? Porque una cosa es que fuera otro producto, otra cosa es que te diga, sí soy original, pero en realidad no lo es. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no tiene garantía, ¿verdad? Si le pasa algo y luego, oye, vengo aquí a cobrar la garantía. No, pues es que ese producto no lo hizo la compañía, ese producto no es original. Quizá como a mí les pase, bueno, es que me costó más barato. Pero quizás en algunos casos, como dice el dicho, ¿verdad? Que lo barato sale que caro, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque en este pasaje el apóstol Pablo está maravillado porque los Gálatas habían reemplazado el verdadero evangelio que habían recibido y lo habían reemplazado por uno falso, una réplica. Pero a diferencia de un producto como una pluma, o a lo mejor, no sé, un televisor o ropa, a diferencia de eso, cuando se trata del evangelio, tergiversar el evangelio tiene resultados que pueden ser mortales para nuestra alma. Así que Pablo va a defender lo que es el verdadero evangelio, y lo que vamos a aprender en este pasaje es que el verdadero evangelio es de Cristo, es único y agrada a Dios. Vamos a ver primeramente nuestro primer punto. El verdadero evangelio es de Cristo. El verdadero evangelio es de Cristo. Ahora, si no están ahí, vayan por favor a Gálatas capítulo 1 y vayan por favor al versículo 6, que lo voy a leer de nuevo. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora hagamos ahí una pausa, hermanos. La gran mayoría de las cartas de Pablo, después de la introducción, comienzan dando gracias a Dios por la vida de los creyentes. Típicamente así son las cartas de Pablo, ¿verdad? Se introduce y luego empieza a decir, estoy bien agradecido por ustedes, lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero vemos una excepción en la carta a Gálatas porque comienza diferente. ¿Ya se dieron cuenta? Esto inmediatamente nos dice que esta carta va a tener algunos elementos que otras cartas de Pablo no tienen. Y Pablo comienza diciendo que está maravillado. Ahora, cuando decimos, ¡qué bien! Pablo está maravillado. ¿De qué está maravillado? ¿Está maravillado de nuestra fidelidad? ¿Está maravillado por el amor que estamos demostrando a los hermanos? No. Maravillado por lo rápido que se habían alejado del evangelio. La palabra maravillado que se usa aquí en este pasaje, donde dice estoy maravillado, es una palabra que significa extraordinariamente impresionado o perturbado por algo, según el léxico de palabras griegas. Esta palabra se usa, por ejemplo, en Lucas 24, no vamos a ir ahí, pero cuando Pedro va con Juan a ver dónde está el cuerpo del Señor Jesucristo y resulta que
La piedra está movida y el cuerpo no está ahí. Y entonces Pedro está maravillado de que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Hay otro lugar en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, no vamos a ir ahí tampoco, solo se los voy a decir. Cuando los creyentes empiezan a hablar en otros idiomas, se dice que las personas que escuchaban a los creyentes hablando en estos idiomas, que ellos no habían aprendido, sino que por el poder del Espíritu Santo estaban hablando en diversos idiomas, dice que la gente estaba maravillada de cómo podían estar hablando en un idioma que no habían aprendido. Pero qué triste que de lo que Pablo se maravilla es que los creyentes se habían alejado de Jesús y del Evangelio. Habían cambiado de lealtad. Y Pablo especifica aquí que se habían alejado de Dios. ¿Ya vieron? Dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo varias veces en sus cartas habla de cómo él había sido llamado por Dios, también de cómo los creyentes son llamados por Dios. Y este llamado de Dios siempre es por gracia, es un llamado inmerecido, hermanos. Ninguno de nosotros merece por nuestra propia virtud. El llamado de Dios es por gracia, pero en lugar de seguir a Cristo, los Gálatas habían seguido ahora un evangelio diferente. Y es importante que digamos y especifiquemos que Pablo no está diciendo que haya muchos evangelios verdaderos. O sea, que Pablo diga, bueno, se fueron de este evangelio a otro y este otro también está muy bien. Simplemente se cambiaron de un buen evangelio a un evangelio que es diferente, pero que igual los va a llevar a Dios. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, este evangelio al que ustedes se han cambiado es diferente en clase. Es otro evangelio. Es un evangelio tergiversado. Es un evangelio que no es evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Se habían cambiado un evangelio que no era buenas nuevas. Era un evangelio de malas nuevas. Qué fácil es desviarnos a seguir otro evangelio. Probablemente ustedes conozcan a personas que iniciando en el verdadero evangelio de la fe y de la gracia se desvían a un pseudo evangelio. Quizá algunos de ustedes tengan el testimonio y digan, hermano Emanuel, ese era yo. Yo estaba en un lugar en donde se decía que era el evangelio, pero en realidad era un evangelio tergiversado. Y hermanos, después, lo vamos a ver después, el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Podemos decir, bueno, es que eran cambios pequeños que muchas veces tienen terribles consecuencias. Hermanos, muchas veces cuando estás dentro de uno de estos pseudo evangelios es difícil de salir porque son esclavizantes. Están diseñados para mantenerte allí adentro. Muchas veces son evangelios de mucho legalismo. Después vamos a hablar de legalismo, vamos a hablar de qué es el legalismo, porque esta carta habla mucho sobre eso. A veces son evangelios de puro libertinaje y no se mantienen en este balance que nos dan las Escrituras. No era un verdadero evangelio el que se habían cambiado los Gálatas. Y de hecho, miren en el 7, ven cómo Pablo especifica, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El pastor y teólogo R.C. Sproul en una ocasión dijo que el verdadero evangelio es perfecto. No le quites nada, no le agregues nada. Es perfecto así como está. Pero había algunos que querían agregarle al evangelio. Habían introducido una nueva enseñanza en la iglesia de Galacia y los creyentes de Galacia se estaban desviando tras esta falsa enseñanza. Pero lo vamos a ver después, todavía no lo vamos a ver, pero después vamos a ver que Pablo se está refiriendo a lo que se le llama la herejía judaizante. La herejía judaizante.
Los judaizantes eran personas que decían ser cristianas, decían seguir a Cristo, pero enseñaban que además de Cristo se tenían que seguir ciertas prácticas del Antiguo Testamento, como la circuncisión, que se tenían que seguir todavía las fiestas judías, las leyes dietéticas, entre otras cosas. Y básicamente el problema de este tipo de enseñanza, queridos hermanos, era que lo que los judaizantes decían no era que no necesitabas a Cristo, sino que Cristo no era suficiente. Y ese es un gran problema. Estos judaizantes no decían, no necesitas a Cristo, te decían, sí necesitas a Cristo, pero necesitas algo más que Cristo. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Cristo, símbolo de más, estas otras cosas. Tienes que seguir las leyes del Antiguo Testamento, tienes que pasar por el rito de la circuncisión, tienes que seguir estas fiestas, tienes que seguir estas dietas. Y Pablo dice, no. Gálatas va a ser una defensa del Evangelio, que el Evangelio es por fe y por gracia. En el momento en que tú o yo le agregamos al Evangelio, y ya no es por la fe sola, y ya no es por la gracia sola, estamos adulterando el Evangelio de la gracia de Cristo. Y hermanos, estas adulteraciones son muy sutiles. Y ese es parte a veces del problema, que el que está dentro de este pseudoevangelio no siempre logra verlo, porque son cambios sutiles, ¿verdad? Que le dicen, esto está bien, y se necesita la obra del Espíritu Santo, y se necesita un estudio profundo de las Escrituras para poder decir, eso no está bien. De hecho, ya vieron que Pablo dice que estos hombres os perturban. Ya vieron el versículo 7, dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Es decir, Pablo está usando lenguaje fuerte. En Gálatas, Pablo va a usar lenguaje fuerte. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, sí les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 15. ¿Me acompañan? Vamos a Hechos capítulo 15, porque ahí vamos a ver algo súper interesante. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Que es el concilio, el gran concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, este pasaje vemos el primer concilio de la iglesia cristiana y la razón la vemos en los primeros 2 versículos del capítulo 15. Si están conmigo, Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto es inmediatamente al principio de la iglesia cristiana. Apenas está empezando la iglesia cristiana y ya se empiezan a introducir doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios. Estos judaizantes, hermanos, eran personas que, como ya mencioné, decían, creemos en Jesús, pero se habían convertido de los fariseos. Miren el versículo 5, ahí donde estamos, en el capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, de los fariseos, ¿recuerdan los fariseos que habíamos visto, verdad, en los evangelios? Bueno, algunos de los fariseos se habían convertido a Cristo, pero no habían logrado darse cuenta de lo que es el nuevo pacto. Todavía no entendían bien las implicaciones del nuevo pacto. Y esta enseñanza de los fariseos que se estaba metiendo a la iglesia, de estos fariseos convertidos a Cristo, por lo que nos dice el texto, pero empezaba a causar mucha discusión. Miren el versículo 7, ahí donde estamos. Y después de mucha discusión, es decir, los apóstoles se lo tomaron en serio. ¿Y por qué creo que se lo tomaron en serio? Porque la secta de los fariseos, si ustedes recuerdan, era una secta que sabía mucho del Antiguo Testamento. Entonces yo me imagino que esta discusión debió de haber sido una discusión significativa, imagínense. ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura? Esto dice la Escritura. Sí, pero ¿cómo lo vemos a la luz del nuevo pacto? Y había esta discusión,
pero finalmente por la gracia de Dios triunfa el evangelio de la gracia, el cual se defiende en la carta que estamos ahorita nosotros viendo. Pero no se vayan de Hechos 15, vayan al versículo 24. Vayan al versículo 24. Noten lo que dice por ahí en el versículo 24. Por cierto, esta es una carta que se envía a las iglesias. Y en el versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y continúa, ¿verdad? Les voy a dejar de tarea que lean Hechos capítulo 15 para que vean todo el contexto y la carta que se envía, y ustedes pueden estudiar durante la semana y profundizar en este tema. Pero quiero que vean cómo tanto Pablo usa este lenguaje de que estaban perturbándolos, como aquí en Hechos capítulo 15, porque agregar al evangelio es perturbar a los hermanos y pervertir el evangelio. Pervertir quiere decir alterar o transformar, cambiar. Ahora, regresen conmigo a Gálatas, por favor, al capítulo 1 y al versículo 7. Regresemos por ahí a Gálatas capítulo 1 y versículo 7. Miren la frase clave. La frase clave de todo es esta frase: es el evangelio de Cristo. ¿Ya vieron ahí al final? ¿El evangelio de quién? De Cristo. Por eso Pablo está como está, porque dice: este es el evangelio de Cristo. Eso no es cualquier cosa. Tú no puedes cambiar el evangelio que es de Cristo. Le pertenece a Él. No tenemos derecho alguno de quitarle o agregarle. Es el evangelio divino planeado por Dios. Cuando estaba en la primaria y en la secundaria, jugábamos fútbol y a veces hacíamos equipos. Ahora, yo nunca he sido bueno para el fútbol ni para los deportes, para ser sincero. Entonces, cuando era de escoger, ya sabía que iba a ser de los últimos, nunca era de los primeros, mucho menos el capitán. Pero a veces lo que hacíamos era: no, vámonos por Tigres contra Rayados. No les va a sorprender, ¿verdad? Que así desde bien chiquitos en la ciudad ya uno se hace muy tigre, muy rayado. ¿Por qué? Porque estás jugando desde bien pequeño, ¿verdad? Unos contra otros. Pero recuerdo que a veces, ¿verdad? Había compañeros, quizá yo mismo lo habré hecho alguna vez, que no te importaba mucho, ¿verdad? Si Tigre o Rayado, querías estar en el equipo ganador. Pero entonces a lo mejor un día decías: no, yo con los Rayados, el otro día, no, yo con los Tigres. Y entonces de repente los compañeritos decían: oye, no seas chaquetero. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Verdad? La hemos escuchado, ya no se usa tanto, pero fíjense que esa frase de ser chaquetero, de una chaqueta, tiene varias teorías sobre de dónde viene esa frase. Por ejemplo, algunos estudiosos de la lengua piensan que la palabra chaquetero o esa expresión se remonta a los tiempos de las guerras en España, por ejemplo, y que en ese tiempo, si eras de un bando, te ponías la chaqueta de color rojo; si eras del otro bando, te ponías de la chaqueta de color azul. Y un chaquetero era alguien que, dependiendo de cómo estaba la situación, se cambiaba a una u otra chaqueta. Por cierto, hay otra teoría sobre esta palabra que dice que se remonta a la Alemania de la Reforma, hace 500 años. Y cuando la Reforma protestante empieza a surgir, entonces a veces los alemanes se ponían cierto color para decir: yo estoy a favor o en contra de la Reforma, pero había personas que decían: bueno, pues a mí no me importa, yo lo que quiero es salir bien. Entonces, si estoy en un lugar que está a favor de la Reforma, me pongo la chaqueta de este color, y cuando estoy del otro lado, me pongo la otra chaqueta. ¿Y por qué lo digo? Los Gálatas habían comenzado bien, pero se habían cambiado del color del evangelio de la gracia al color de la esclavitud. Y hermanos, si nosotros nos descuidamos, podemos desviarnos del evangelio y podemos comenzar muy bien y después irnos a otro evangelio. Algunas veces pudiéramos pensar que son tan solo pequeñas desviaciones, pero estas pequeñas desviaciones pueden tener consecuencias devastadoras.
Lo vamos a ver más al rato en los próximos meses en Gálatas, que hasta Pedro mismo, hermanos, Pedro mismo, apóstol de Cristo, líder entre los apóstoles, empezó a actuar de una manera que no era conforme al evangelio. Lo vamos a ver después. En nuestra iglesia local, aquí en Vida Nueva, tenemos nuestra declaración de fe y está dividida en dos secciones. Una sección de las doctrinas no negociables, los fundamentos de la fe. Por ejemplo, en esta sección decimos que creemos en la inspiración, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Que creemos que el único y verdadero Dios es aquel revelado en las Escrituras, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que creemos que la salvación es únicamente a través de la obra de Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Que creemos que la salvación es enteramente por gracia y no por obras, y que creemos en el regreso real y corporal de Jesús. Hermanos, no es nuestro Evangelio, es el Evangelio de Cristo. Y cuando le hacemos cambios y decimos, bueno, es un evangelio de casi gracia, 99% gracia, 1% tú. En ese momento, acabas de poner algo que le estás agregando. Le acabas de poner levadura y un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo lo va a decir más adelante en el libro de Gálatas, lo cual nos lleva a un segundo punto, hermanos. El verdadero evangelio es único. El verdadero evangelio es único. Miren el versículo 8. Dice, estamos en Gálatas 1, ¿verdad? Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está tan seguro de que el evangelio que predica es el verdadero evangelio que se incluye en la primera frase. ¿Ya vieron? Dice, mas si aún nosotros. Esa es la seguridad que tiene Pablo. Si incluso si fuera uno de nosotros. De hecho, como ya mencioné, lo vamos a ver después en el capítulo 2, versículos 11 al 21, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pablo reprende a Pedro, no porque hubiera cambiado el evangelio, sino por comportarse de una manera que parecía darle la razón a los judaizantes. Ahora, en este versículo Pablo dice, o un ángel del cielo, imagínense. El evangelio es tan seguro, hermanos, que ni siquiera un ángel puede cambiarlo. Además, recordemos lo que la misma escritura dice en 2 Corintios 11:14, se los leo yo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay que tener cuidado. En septiembre 21 de 1823, José Smith dijo haber sido visitado por el ángel Moroni, que le ayudó a encontrar unas tablas de oro de donde proviene, lo habrán escuchado ustedes, el libro del Mormón. Y en la portada dice otro testamento de Jesucristo. A lo mejor lo han visto en algún hotel, ¿verdad? Otro testamento de Jesucristo. Les voy a leer lo que escribió José Smith en la introducción. Dice, declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. ¿Y cómo responderíamos nosotros el día de hoy? Para, por supuesto, siempre que hablamos con personas de otra fe o de otra religión, lo hacemos con el respeto que esa persona se merece al ser hecho a imagen de Dios, que hemos hablado antes, y queremos hablar con amor, con respeto, pero también con firmeza. Y la firmeza está aquí, que Pablo ya nos había advertido que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y hermanos, la palabra anatema es una palabra fuerte en el Nuevo Testamento. Pablo está usando lenguaje fuerte. ¿Por qué? Porque él no puede tolerar que se tergiverse el evangelio. La palabra anatema significa
maldito o maldición. Se usa en la Biblia varias veces. En el Antiguo Testamento se usa de ciudades, en Josué 6, en Isaías 34, se habla de ciudades anatema. Se habla de cosas. ¿Recuerdan en Josué capítulo 7 cuando Acán tomó del anatema? O Pablo en Romanos capítulo 9 dice que él desearía ser anatema con tal de que sus hermanos los israelitas se convirtieran a Jesucristo. Pablo sabe perfectamente el trasfondo de esta palabra. Sabe que es una palabra fuerte. Sabe lo que significa. Sabe sus implicaciones. Y sabe que va a sacudir a los Gálatas de la misma manera que te está sacudiendo a ti. De la misma manera que nos está sacudiendo ahorita esa palabra, imagínense a los Gálatas, cuando les está diciendo a ellos en específico. Pablo está seguro del evangelio porque lo recibió de Cristo. Había sido confirmado por los apóstoles. Después lo vamos a ver también. Así que Pablo pronuncia anatema sobre aquellos que se atrevían a modificarlo. Mira el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo repite en este versículo lo que dijo porque es muy importante. Puede ser que se refiera a que no era la primera vez que les hablaba de esto. Quizás simplemente se está refiriendo que es una repetición de lo que acaba de decir. Pero en este versículo 9 les recuerda que este era el evangelio que habían recibido. Ellos lo habían recibido, se habían dado cuenta que era el evangelio correcto, el evangelio sin adulterar. En el capítulo 3 vamos a ver después que el apóstol Pablo les dice, a ver, cuando ustedes recibieron al Espíritu Santo, ¿lo recibieron por la fe o por las obras? Por la fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si han recibido el Espíritu Santo por el evangelio de la fe, ahora se van al evangelio de las obras? Entre ustedes que el Espíritu Santo ha hecho grandes maravillas por el oír con fe y se están desviando a otro evangelio. ¿Cómo puede ser? Hermanos, el evangelio es único. Cuando el Señor me da la oportunidad de viajar a algún lugar u otro, a veces trato de comprar alguna pieza única que me recuerde ese lugar que he visitado. Entonces, por ejemplo, ahí en mi escritorio, ahí en mi librero, tengo por ahí cositas, ¿verdad? Que son piezas únicas que me recuerdan ese lugar. Algunas veces compro un libro, ¿verdad? Y digo, este libro lo compré en este lugar y le pongo una pequeña notita, libro comprado en tal ciudad, en tal fecha y me recuerda. También, por ejemplo, ahí en mi cuarto de estudio tengo algunas piezas que son únicas, es decir, no tienen ninguna réplica. Por ejemplo, algunas de ellas las pintó una de mis hermanas, que es artista, y entonces no hay otra igual, es una pieza única. Por ahí tengo en mi escritorio un manuscrito también que es una pieza única, no hay otra igual. Y quizá en tu casa tú tengas algo así, alguna pieza única, algo que te recuerda algo por su valor. Y dices, esto es único porque me recuerda esto o aquello. Y valoramos esas cosas, ¿no? Pero hermanos, nada de eso se compara con el valor del evangelio de Cristo. Ese es único. E imagínense que nosotros digamos, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es una réplica de este evangelio único. ¿Qué derecho tenemos nosotros a hacer una réplica del evangelio? Imagínense que yo dijera, hermanos, voy a ir al Museo del Louvre y les voy a decir que voy a pintar una Mona Lisa y que pongan por favor la Mona Lisa que yo pinté y esa que ellos tienen, pues ya que la guarden, ¿no? Pues, ¿para qué? Porque yo les voy a dar una réplica. ¿Qué creen que me diría ahí el jefe del museo? Yo creo que no me podría escuchar de la risa, ¿verdad? Que estaría, ¿verdad? Yo no sé ni siquiera sé pintar. Imagínense, esto es una pieza única en el mundo.
El que yo me atreva siquiera a sugerir hacer una réplica ofende. Pues hermanos, así pasa cuando queremos cambiar el evangelio y decimos, no, sí, escúchame a mí. Yo soy el que puedo hacerle un cambio y no hay problema. No es tu evangelio, es de Cristo. Mantengámoslo puro. Así que hermanos, vimos primeramente que el evangelio verdadero es de Cristo. Segundo, vimos que el verdadero evangelio es único. Ahora, como tercer punto, vamos a ver que el verdadero evangelio agrada a Dios. El verdadero evangelio agrada a Dios. Miren en el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo hace aquí un par de preguntas retóricas, ¿verdad? En donde él está haciendo una pregunta, en donde la respuesta la tenemos que hacer nosotros, en este caso los Gálatas. Tenían que hacerse esa pregunta y responder en su mente. Y primero pregunta si buscaba el favor de los hombres o el de Dios. Hermanos, Pablo no estaba en competencia. No estaba en competencia contra los judaizantes. No es que les tuviera envidia. Y no, ya me están agarrando a mis discípulos. Van a tener ellos más seguidores. No, a Pablo eso no le interesa. De hecho, en otras cartas, Pablo lo hace claro, ¿verdad? Él dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quiénes somos nosotros los apóstoles? Servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo, ¿verdad? También el mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo estuve involucrado en dar la palabra de Dios. Apolos estuvo involucrado en regar eso que se había hecho con esa semilla. Pero ¿de quién es el crecimiento? El crecimiento lo ha dado Dios. Para Pablo no es una cuestión de quién tenga más convertidos, no. ¿Quién tiene la iglesia más grande? Tampoco. No le interesa eso. Lo que le interesa es el evangelio, porque desviarse del evangelio es mortal para sus almas. Lo que Pablo quería era agradar a Dios y cumplir con el propósito con el cual él había sido llamado. Por ejemplo, les voy a leer un pasaje, 2 Corintios 5:9, se los leo. Dice Pablo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo quería ser agradable delante de Dios. En 2 Corintios 5:11, Pablo dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Por el temor de Dios, persuadimos a los hombres. El apóstol entonces aquí en Gálatas hace una segunda pregunta relacionada a la primera. ¿Trato de agradar a los hombres? De nuevo, puede ser que algunos acusaran a Pablo de querer agradar no a Dios, sino a los hombres, pero Pablo tenía muy en claro que su Señor era Dios. Por ejemplo, a los tesalonicenses, Pablo les habla dándoles las gracias por haber recibido de ellos el verdadero evangelio. Aquí sí les voy a pedir que me acompañen, si me pueden acompañar a Primera de Tesalonicenses. Entonces está un poquito más adelante, ¿verdad? Está Gálatas, está Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Aquí en Primera de Tesalonicenses 2:4 vamos a ver a quién busca Pablo agradar. Primera de Tesalonicenses 2:4. ¿A quién quiere agradar Pablo? Dice así, si lo tienen por ahí, se los leo. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahora están en el capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Vayan ahora al versículo 13, ahí mismo, versículo 13 del capítulo 2. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo está diciendo, esta es la palabra de Dios. Hermanos, uno de los versículos que me estremece y debería de estremecer a toda persona que se pone de pie detrás de un púlpito
Es cuando Jesucristo le dice a los líderes religiosos, ustedes han enseñado como mandamientos de Dios los mandamientos de hombres. Eso me estremece. Me estremece también el pasaje en donde el Señor Jesucristo habla sobre algunos que habían hecho grandes cosas en el nombre de Dios y de Cristo, habían echado fuera demonios y están delante de Cristo, delante del Señor, y Él les dice, nunca os conocí, nunca, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Queridos hermanos, estar detrás de un púlpito, compartir la palabra del Señor con otros, tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad. Hace poco vi una entrevista a la hermana Vesta, se llama Vesta de Sproul. Estaba ella siendo entrevistada sobre el fallecimiento de su esposo, el pastor y teólogo R.C. Sproul, que falleció hace algunos años. Y le preguntaron a su esposa si era difícil todos los amigos que su esposo había perdido en la defensa del evangelio. Porque el doctor Sproul había perdido muchos amigos en la defensa del evangelio y le preguntaron a su esposa qué tan difícil fue. Y le decían, es que tu esposo era este hombre valiente. Y lo detiene, le dice, momento, siempre fue difícil. Le dice el entrevistador, siempre fue difícil. ¿Fue difícil para él perder a sus amigos? ¿Fue difícil para mí ver la manera en que le afectaba a él perder a sus amigos? Dice, pero yo le preguntaba a mi esposo, ¿por qué lo haces? Y él le dijo, debo agradar a Dios antes que a los hombres. Prefiero perder amigos que perder el favor del Dios a quien sirvo. Hermanos, es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Muchas personas el día de hoy dentro del mundo evangélico. Hablemos porque hemos hablado, ¿verdad?, de diferentes religiones. Hablemos ahora de nuestra casa, hablemos de la casa evangélica. Hermanos, el mundo evangélico necesita más reforma hoy que la que se necesitaba en el siglo XVI en la iglesia romana. Es una cosa triste lo que vemos el día de hoy. Muchos ministros evangélicos, iglesias evangélicas están dispuestas a cambiar el evangelio así, con tal de quedar bien con los hombres, con tal de quedar bien con el que esté en poder en turno, el político en turno, con tal de quedar bien con cierta asociación, con lo que sea, porque es más fácil querer agradar a los hombres que puedo ver con mis ojos físicos que a Dios que no puedo ver con mis ojos físicos, ¿no? Se nos hace más fácil muchas veces. Pero hay movimientos dentro del cristianismo que tienen como propósito agradar a los hombres, movimientos que minimizan la doctrina y que a lo mejor le dirían a Pablo, no seas tan exagerado. Si tan solo es un pequeñito cambio, no estamos diciendo que Cristo no, estamos diciendo que Cristo sí, pero también estas otras cosas. Y Pablo dice, no, de aquí no nos vamos a mover. Pueden haber otras cosas en donde tengamos unidad en diversidad, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que puede haber unidad en la diversidad. Es más, yo les he dicho que hemos tenido aquí a personas en el púlpito que no necesariamente estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Conmigo. ¿Por qué? Porque son doctrinas secundarias, son doctrinas terciarias y podemos tener gran unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, cuando se empiezan a negar doctrinas primarias, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es por eso que en estos movimientos que buscan agradar al mundo el día de hoy, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y hermanos, regresando ya para prácticamente concluir en el versículo 10,
El apóstol da la razón por la cual él no estaba buscando agradar a ningún ser humano. Dice, soy siervo de Cristo. Muchos de ustedes saben que la palabra siervo, que en griego es doulos, se refiere a una persona que es un esclavo de, en ese caso está hablando de Cristo. Soy siervo de Cristo. Pablo sabía bien que habían sido transferidos por medio del evangelio de la esclavitud del pecado para ahora ser siervo de Dios. Y para muchos hoy quizá lo escucharían de manera escandalosa y dirían, soy libre. Hasta lo escuchamos en las películas, ¿verdad? Soy libre, libre. Pero estamos bajo esclavitud del pecado, de filosofías y de ideologías. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la hermosa ironía del evangelio es que ser siervo de Dios es ser verdaderamente libre. Cuando la Reforma estaba creciendo hace 500 años, uno de los 4 reformadores magisteriales, siendo Juan Calvino uno de ellos, escribió lo siguiente sobre el libro de Gálatas, precisamente. Dijo, sería mejor que todo el mundo pereciera y se consumiera, que este evangelio se pervirtiera. No es correcto que ninguna criatura viviente cambie alguna cosa del evangelio, pues Dios lo habló por la boca de su único Hijo. Hermanos, el verdadero evangelio es de Cristo. El evangelio verdadero es único. Y el evangelio verdadero agrada a Dios. Así que inclinemos el rostro y demos gracias por este hermoso evangelio. Padre Celestial, dice un antiguo himno que somos dados a divagar. Qué fácil es divagar. Qué fácil es buscar en lo nuevo algo diferente, Señor, y me temo que en la iglesia cristiana muchas veces nos obsesiona tanto lo nuevo que terminamos cambiando aquello que no se debe de cambiar. Y Señor, por supuesto que sabemos que en cada generación hay cosas nuevas que podemos hacer y experimentar, pero el evangelio es el mismo, porque el evangelio es tuyo y tú eres el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y si te place a ti, Señor, proteger a esta iglesia, porque si es tu voluntad que esta iglesia permanezca hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, quizá algún día ya no esté yo, estará alguien más. Y quizá después de esa persona estará alguien más o algunos más liderando y pastoreando. Y Señor, mi oración es que cuando venga Cristo la encuentre fiel. Y yo te ruego por las iglesias de esta ciudad, de la ciudad de Monterrey. Te ruego por las iglesias que están aquí cerquita de nosotros, aquí en Apodaca, aquí en nuestra calle, aquí alrededor. Padre, que seamos fieles. Y si hay que regresar, que regresemos. Si hay que cambiar, que cambiemos. Pero no tu palabra, no tu evangelio. Y por las iglesias aquí en los demás municipios y en nuestro estado, en nuestro país, nuestro continente, en el mundo, que permanezcamos fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.